Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión que realizamos desde la CorTV para mantenerlos informados con respecto a las cifras exactas de la COVID-19 en territorio oaxaqueño. Les recordamos, es un ejercicio que encabeza el gobierno del estado de Oaxaca y los servicios de salud, y por ello queremos agradecer también a los medios de comunicación que ya se hermanan con nosotros y a usted que nos acompaña en plataformas digitales, en frecuencias radiofónicas y en televisión digital en el 9.1. Agradecemos también a mi compañero Yolislaman Cárcova en interpretación de la lengua de señas mexicana. Y bueno, también queremos ya ceder la palabra a la doctora Argelia Julián Aquino. Ella es jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca. Muy buenas noches y adelante, por favor. Gracias, Dianita. Buenas noches, auditorio. El día de hoy, 9 de septiembre, me permito dar el panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca. Dentro del reporte del panorama nacional, tenemos que al día de hoy, 647,507 casos han sido confirmados para esta enfermedad y lamentablemente 69,095 defunciones. Dentro del panorama estatal, tenemos 21,601 casos notificados, dentro de los cuales 6,392 están con reporte negativo, 710 como casos sospechosos pendientes para el diagnóstico y 14,499 confirmados por laboratorio. De los casos confirmados, al día de hoy tenemos 12,648 recuperados, 1,340 defunciones y 511 en aislamiento. En el reporte jurisdiccional, dentro de la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, al día de hoy 9,623 casos han sido confirmados por laboratorio, 3,365 con reporte negativo y lamentablemente hay 639 casos como defunciones. Dentro del reporte de la jurisdicción sanitaria número 2, Istmo, tenemos 1,478 casos confirmados, 682 casos negativos y 265 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, al día de hoy, 1,628 casos están confirmados, 810 casos negativos y 236 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 4, Costa, tenemos 626 casos reportados como confirmados, 428 casos como negativos y 69 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, al día de hoy, 909 casos han sido confirmados, 845 están negativos y 90 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, tenemos 243 casos confirmados, 262 casos negativos y 41 defunciones. Al corte del día de hoy, tenemos 124 casos nuevos, afectando principalmente 39 municipios, dentro de los cuales el que encabeza la lista es Oaxaca de Juárez con 49 casos nuevos, Santa Cruz Jojocotlán con 11 casos nuevos, Santa Lucía del Camino con 7 casos nuevos, Guajuapam de León con 6 casos nuevos y el resto de los municipios oscilan entre 4 y 1 casos. Dentro del reporte de casos confirmados, de los 14,499 casos, nos afectan principalmente el grupo de edad de 25 a 44 años con 6,600 casos. Siguiéndole por grupo de edad de 50 a 59 años, tenemos el reporte de 2,388 casos confirmados.
siguiendo el grupo de edad de 65 años y más, con 1,855 casos confirmados. Por género tenemos que el 45%, es decir, 6,587 casos, han afectado principalmente a mujeres, y hombres tenemos el reporte de 55 casos confirmados, es decir, 7,912 casos. De acuerdo al tipo de atención, el 22% de los casos confirmados han sido hospitalizados, es decir, 3,130, y ambulatorios un 78%, es decir, 11,369 casos. De acuerdo a la institución de atención, tenemos que los servicios de salud de Oaxaca han atendido un total de 9,847 casos, el IMSS régimen ordinario 2,673, el ISSSTE 744 casos, IMSS Bienestar 610 casos, Sedena 228 casos, CEMAR 135 casos, Pemex 127 casos y otras instituciones 135 casos. De acuerdo al grupo de ocupación en el área de la salud, tenemos el reporte que 712 médicos han sido reportados como confirmados para esta enfermedad, 948 son enfermeras y 671 casos tienen otros perfiles afines a la salud. Del total de los casos activos al día de hoy, que son 511, por grupo de edad se desglosan de la siguiente manera. En jurisdicción sanitaria número 1, Valles, tenemos 394 casos activos al día de hoy. En jurisdicción sanitaria número 2, 13 casos activos al día de hoy. En jurisdicción sanitaria número 3, el reporte de 9 casos al día de hoy. En jurisdicción sanitaria número 4, Costa, 24 casos activos al día de hoy. En jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, 66 casos activos al día de hoy. Y en jurisdicción sanitaria número 6, 5 casos activos al día de hoy. En el reporte de las defunciones, de las 1,340 defunciones, nos están afectando principalmente por grupo de edad a las personas de 65 años y más. Al día de hoy tenemos 597 casos en este rubro de edad, siguiéndole el grupo de edad de 50 a 59 años con 324 defunciones y de 60 a 64 años con 185 defunciones. Dentro de las comorbilidades asociadas principalmente está la diabetes con un 39%, hipertensión arterial con un 37.4%, la obesidad con un 26.9% y la insuficiencia renal con un 6.8%. De acuerdo al género, el 34% de las defunciones han afectado a las mujeres, es decir, 453 han sido defunciones en mujer, y en hombres tenemos la afectación del 66%, es decir, 887 casos. Dentro de la ocupación hospitalaria, al corte del día de hoy, tenemos que del total de las camas destinadas para la atención de pacientes por COVID, la ocupación es del 33.8%, desglosado de la siguiente manera. Para los servicios de salud de Oaxaca tenemos una ocupación hospitalaria de 35.4%. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca tiene una ocupación de 89.3%. El Hospital de la Niñez Oaxaqueña tiene una ocupación hospitalaria del 50%. El Hospital de Sedena un 18%. El Hospital del ISSSTE un 27.9%.
El hospital del IMSS régimen ordinario, un 40.6%. El hospital de IMSS Bienestar, un 28.8%. El hospital de Pemex tiene una ocupación hospitalaria del 25%. CEMAR, un 11.8% al día de hoy. Y en el sector privado, un 62.5%. Y nuevamente recordamos al auditorio que si llegaran a presentar los siguientes síntomas, como es fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza, pérdida del olfato, pérdida del gusto o diarrea, comuníquense a los teléfonos que aparecen en pantalla para que puedan recibir una orientación adecuada. Y por último, nuevamente recordamos que el uso correcto de los cubrebocas salvan las vidas. Recordemos también que debemos usarlo siempre al salir de casa. Tenemos que usarlo correctamente, corroborando que el cubrebocas nos cubra nariz y boca en su totalidad. Al momento de quitarlo, tenemos que quitarlo tomándolo de las cintillas de la parte de atrás sin tocar el frente del cubrebocas. Si es un cubrebocas desechable, lo podemos cortar y desechar. Si es de tela, hay que lavarlo después de cada uso. Evitar en todo momento estar tocando el cubrebocas. No compartir el cubrebocas. Y recordar que siempre debemos lavar las manos antes y después del uso del cubrebocas. Muchas gracias, auditorio. Doctora Argelia Julián Aquino, muchas gracias por este panorama epidemiológico y también por estas recomendaciones para utilizar de manera correcta el cubrebocas. Es así como llegamos a la parte final de este informe por COVID-19. Gracias por habernos acompañado. Que pase una excelente noche.